La gran mayoría de las mujeres asesinadas venían del sur. Habían partido hacia la frontera, a Ciudad Juárez, en busca de trabajo y un mejor nivel de vida. Nosotros somos del Salto Polono Durango. Nos venimos aquí porque aquí ya vivía una cuñada de nosotros, ella vive aquí todavía, aquí en el Poleo, y ella le hizo la invitación a mi esposo. Y más que nada, porque ella nos dijo, ¿verdad?, que había mucho empleo aquí. Pero lo que encontraron fue violencia, secuestro, odio a las mujeres y asesinato. Que de veras se haga justicia y encuentren a los verdaderos asesinos. Que no estén inculpando a inocentes. No tenemos las pruebas que esas niñas no murieron por misoginia. No murieron. Esas murieron por otra causa totalmente diferente. Entonces sí tenemos las que murieron por odio, por violencia, por eso. Pequeño, pero murieron por eso. Pero las sexuales, por un depravado, por un imbécil. Según la auditoría realizada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer, de 1993 a julio del 2003, fueron asesinadas 321 mujeres tan solo en Ciudad Juárez. Cintia Rocío Acosta. Ella era mi sobrina, hija de una hermana mía. Tenía 10 años. Y pues desapareció de un parque cercano de su casa cuando estaba jugando. Ella estaba en la escuela, ya en la prepa. Y trabajaba a medio turno en una zapatería en el centro, en la Tres Hermanos. Ella me dijo que de allí, de la escuela, ella se iba a ir a la zapatería. A las 5:10 llegaba aquí. Cuando ya no llega, yo empecé a inquietarme, ¿verdad? Yo empiezo a llorar porque ella no acostumbraba. Como le digo, ya sabía yo que algo malo le había pasado. Me había pedido permiso para ir a una cena por el 14 de febrero. Como a las 2 de la mañana ya estaba de pelos. Yo ya estaba histérica. Lo que yo pensé es que la habían atropellado, que le habían hecho algo, pero no todavía que la hubieran secuestrado. Puse una veladora y un vaso con agua y empecé a llamarla con su foto y me contestó un hombre en su teléfono. Lo primero que vino a mi mente fue que pues ella había tomado la decisión de irse con alguien, ¿no? Cuando Silvia desapareció, ese día ella salió a cobrar. Le dijo a la niña, oye, ya se me está haciendo tarde. Dijo, dame un atún, una cebolla y un tomate y pónmelo ahí en esa mochilita. Dijo, y mientras allí me pagan, dijo, yo allí me lo como. Acababa de cumplir 15 años. Iba a empezar a trabajar por primera vez. Y salió pues con confianza de que iba a regresar. Agarró la rutera y ya no volvió otro día. Y llegó la maquila y no la dejaron entrar. No le permitieron la entrada. Y ella ahí se estuvo, ahí afuera de la caseta con los guardias, para ver si la dejaron entrar, y luego, pues no. Entonces de ahí ya no supimos nada. Desaparecer. Todavía tienes que explicar o tratar de explicar qué es desaparecer. Y finalmente sí, nadie desaparece de la nada. Nadie ni nada desaparece de la nada, ¿no? Ciertamente, de manera inicial no es un delito. Se abre como un acta circunstanciada, se le da el mismo trato y calidad jurídica
que una averiguación previa. Que vas a un ministerio público en donde, para empezar, pues la desaparición no es un delito. Eso es falso. Al menos por parte de Procuraduría General de Justicia, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tan simple y sencillamente que las primeras horas en que se reporta una desaparición, para nosotros son las más preciadas, ¿verdad? Para iniciar la búsqueda de la misma. Obviamente está mintiendo la autoridad, porque hace apenas unos 10 días vino a nosotros un padre de familia, su hija desapareció y ella ni siquiera la tienen contemplada, ni han sacado su fotografía. A mediados de la década de los 90, Ciudad Juárez era considerada la segunda ciudad más violenta del país. Más de 1.600 crímenes contra hombres se han cometido en los últimos 7 años, muchos de ellos asociados directamente al narcotráfico. Esta violencia sin precedentes adquirió particularidades siniestras a partir del año 93, pues ha sido dirigida con saña hacia las mujeres. Bueno, en primer lugar tenemos los casos de violencia doméstica, que es toda acción encaminada a causar daño a la mujer, que puede ser verbal, física, emocional, sexual. En cada mujer existía este temor y esta condición de ser violada frente a una sociedad dominada por hombres que han sido educados para ser violadores. La violencia entonces es un negocio. Si no, nos explicaría, ¿sí? Se mata porque alguien sale ganando de matar. ¿Por qué y para qué las matan? La mujer corre peligro cuando dice, no voy a seguir contigo. Ese es el enorme peligro. La investigación reconoce que de las 321 asesinadas, 45 fueron por venganza, 30 por riña, 24 por narcotráfico, 18 por violencia intrafamiliar, 13 accidentales o imprudenciales. De 26 casos más se desconoce la causa y 90 mujeres murieron por motivos sexuales. Actualmente 18 cuerpos y 24 osamentas aún continúan sin identificar. Arroja 320, pero Amnistía Internacional 370. Entonces a mí se me cuestiona, ¿por qué Amnistía Internacional 370? Si es que usted dice que lo hizo con documentos y también Amnistía dice que lo hizo con documentos, sí. Pero yo hice una auditoría sobre las mujeres de Juárez. De Juárez. Y Amnistía Internacional la hace de las mujeres del Estado. La Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua tiene actualizada esta estadística hasta enero de 2004. Hablamos de que de 1993 al día de hoy se han presentado en Ciudad Juárez 328 homicidios de mujeres en su totalidad. Aquí la cifra más alta, impresionantemente alta, es precisamente la del tipo de delito sexual, conocida por nosotros como delito seriado. 92 homicidios de naturaleza sexual. De estos 92 homicidios, 43 ya han sido resueltos, han sido esclarecidos. Hablamos de asuntos resueltos cuando aún no hay sentencia, de asuntos esclarecidos cuando aún no hay sentencia. En el 90 fue cuando desapareció una muchacha que todavía hasta la fecha está desaparecida, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora. Niñas, jóvenes, estudiantes, trabajadoras de la maquila, adolescentes, madres, bailarinas, trabajadoras sexuales y otras fueron secuestradas, maltratadas, violadas y asesinadas. Encuentran a jovencita, niña, violada,
estrangulada, violada, acuchillada, tirada en una acequia, tirada en el Lote Bravo, tirada siempre en un basurero. Éramos basura, y eso fue el mensaje que yo recibí: nos usan y nos tiran porque somos basura. Después de su desaparición encontraron sus restos en lugares como Cerro Bola, Lote Bravo, Lomas de Poleo, Zacate Blanco, Lomas Santa Elena y más recientemente en la región de Cristo Negro. Hacemos discriminar a las mujeres simplemente por ser mujer, pues nos tiran a la basura. Los delitos de carácter sexual han sido dirigidos en su mayoría a niñas y jóvenes que van de los 11 a los 39 años. ¿Qué ha significado esta ola de violencia y asesinato? Lo que sí se puede decir son muertes sistemáticas, intencionales, pero esos crímenes son planeados, se requiere organización, se requiere recursos, se requiere más de una persona. Por las características que presentaban los asesinatos, surgieron las hipótesis. Asesinos seriales, grupos de poder incrustados en el gobierno, crimen organizado, narcotráfico, cine snuff, tráfico de órganos, violadores del Paso, Texas, asesinos solitarios, bandas, pandillas de choferes, policías y judiciales. Desde el 93, se respiraba en Ciudad Juárez una atmósfera enrarecida. Los indicios hacían pensar que los criminales trabajaban sobre esquemas bien organizados. 93 es el año que se está preparando México para el Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor en enero 1 de 1994. Ocurren varios asesinatos de alto perfil en 1993. En 1993 también asciende Amado Carrillo Fuentes como el capo mayor de la Plaza de Juárez, los Carrillo Fuentes. Hay cambios en el ámbito político también. Hay mucha gente que llega, una población flotante, llega aquí a trabajar en las maquiladoras. La idea de que el Tratado de Libre Comercio iba a generar más trabajo y la posibilidad de facilitar cruzar la frontera al norte, todas esas situaciones existen. Y empieza a llegar mucha gente, hay una mezcla de situaciones aquí. Y ahí empiezan también otros tipos de crímenes relacionados al narco, casi al mismo tiempo que empezamos a ver la serie de muertes de mujeres. Desde hace 10 años, los sectores más sensibles de la sociedad se alarmaron. Debido a los acontecimientos, surgen grupos de mujeres como el 8 de marzo, que decidieron documentar la denuncia. Este grupo 8 de marzo adquiere mucha fuerza por las peticiones a favor de la mujer. Y empecé a juntar estos papeles y a llevar una lista con pocos datos, porque eso no es una información científica, no es una información que podamos decir que es válida, es una información de recortes de periódicos. En el 94 surge la Coordinadora Pro Derechos de la Mujer, integrada por 13 organizaciones no gubernamentales que exigen al gobierno la creación de instituciones que atendieran la creciente violencia sexual y la inseguridad pública. Hacíamos foros, hablábamos en televisión, escribíamos, salíamos a la calle, hacíamos marchas, plantones, pero cuando vimos que éramos pocas para esta lucha, invitamos a todos los grupos de la ciudad. Estas acciones dieron como resultado la creación de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales en 1996 y en 1998 la Fiscalía Especial para la investigación de homicidios de mujeres desaparecidas y atención a víctimas. Se inicia en febrero del 98 cuando Francisco Barrio aún era gobernador. No se estructura, digamos, no muy bien el departamento y hasta que entra el señor gobernador Patricio Martínez, ¿verdad? Cuando esta fiscalía, bueno, pues ya se le da un mayor auge, un mayor apoyo.
Lo importante de estos grupos es que se dio voz a las mujeres. El activismo local, nacional e internacional desarrollado por las mujeres ha impulsado medidas en contra del hostigamiento sexual, exigiendo cambios profundos en el sistema de justicia y acciones de extrema urgencia contra la violencia intrafamiliar y la violación. En el estado de Chihuahua, en octubre del 2001, se establece por primera vez el delito de violencia familiar como delito. La alarma que nos dio que más o menos un 80% de estas mujeres sufran incesto, hayan sufrido incesto de niñas. Aquí conocí yo que los abuelos son grandes violadores. Durante esta década surgen las organizaciones Casa Amiga, Voces Sin Eco, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Integración de Madres por Juárez, Justicia para Nuestras Hijas y otras organizaciones. Este centro yo creo que ha sido, como nuestro lema, la esperanza para muchas mujeres. Integración es taller de costura, taller de manualidades, taller de velas, la secundaria y primaria abierta, avalada por la SEP, y pues la asesoría legal, la psicológica. No son Voces Sin Eco porque realmente cuando las niñas desaparecen nadie las oye. Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace precisamente, primeramente como una protesta, ¿verdad? Como una denuncia pública, escrita, que poco a poco pues atrae a familiares de mujeres desaparecidas, de jovencitas que habían desaparecido. Estas madres no eligieron estar en esta organización y creo que son las menos interesadas en pertenecer a esta organización. Ojalá no hubiera que haber creado esta organización. Ellas están porque tienen que estar. Están porque ¿quién más va a defender sus derechos si no son ellas mismas, verdad? Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha trabajado por demostrar la existencia de uno o varios patrones de asesinatos. Queremos desmitificar las versiones que ha sostenido el gobierno en relación a que todo esto que ocurre es por violencia familiar y que no es nada, que los asesinatos de mujeres es mentira, que existe un patrón, que etcétera, etcétera, y todo quieren encaminarlo hacia la violencia intrafamiliar para proteger a los verdaderos asesinos. Y eso no es de ninguna forma conveniente, ¿sí? Entonces tenemos que sacar de nuevo esta situación de que a estas mujeres las asesinaron personas que no las conocían, no eran sus familiares, ni siquiera sus conocidos. Ellas fueron secuestradas simplemente por el hecho de que son mujeres, de que fueron mujeres y de que estaban totalmente desempoderadas. Este patrón ha sido señalado insistentemente por los familiares de las víctimas, el cual supone la existencia de sujetos perpetradores de esta violencia. En 1992, Francisco Barrio, de origen panista, toma posesión como gobernador de Chihuahua, iniciando la alternancia. Yo veo a Ciudad Juárez como culpando de todo al sistema priista. Y curiosamente comienza el problema en el 93, pero la reacción de Francisco Barrio y del gobierno, del primer gobierno de alternancia, es una reacción que viene muy cargada de una gran estulticia, de una gran incapacidad para poder entender lo que está sucediendo. El descrédito de los cuerpos policíacos no tenía límite. Obligó a Barrio a tomar cartas en el asunto. Comisionó a Felipe Lardizábal, el Negro, para que investigara. La muerte de este policía, para mí, en torno de todo esto, sí, simboliza también la muerte del policía bueno, Juárez. No estoy hablando de Lardizábal en particular, pero la policía como una institución.
que protege a la sociedad. Lo encuentran con esposas de policía. No eran las esposas de él y tenían el número seriado, ya con eso podían saber pues, de quién pertenecían. Y pues lo que pasó con eso es que nada pasó. En 1995, Lote Bravo se convirtió en uno de los cementerios clandestinos de mujeres. Es una zona propiedad de una familia de aquí de la ciudad, pero es grandísima la extensión, o sea, es hasta allá, hasta donde ya no se alcanza a ver, y es donde estaba antes la carretera hacia Juárez. Ahí está la aduana, más o menos como en el 95, yo empecé a oír, a escuchar que habían aparecido algunos cuerpos, más o menos como alrededor de la aduana, me imagino que en ese sector. A mi hija la encontraron el 1 de septiembre de ese mismo año, en el 95, en el Lote Bravo. Y empezaron a aparecer otros cuerpos para aquel rumbo, todo eso que es para allá. Y luego después empezaron a aparecer más, pero más adentro, por aquel rumbo. El señor andaba buscando unos animales y él halló a mi hija allá en el monte tirada. Se puede suponer que el hecho de que tiran los cuerpos en ciertos lugares consiste de un mensaje, puede ser algún mensaje, pero no sabemos si es un mensaje a las instituciones que podían representar estos lugares o a situaciones entre estos lugares. Eran lugares que consisten de terrenos que han sido disputados por muchos años y son terrenos que pertenecen o pertenecieron a familias ricas, las familias poderosas de Juárez que han controlado la propiedad aquí, ¿no? En 1998, Patricio Martínez recupera para el PRI el poder estatal. Sin embargo, la inseguridad, la impunidad y el descrédito de los cuerpos policíacos continuaban. Por ello, a lo largo de los últimos 10 años, los grupos de derechos humanos han demandado constantemente que intervenga la Federación atrayendo los casos. Y aquí hay un grupo perfectamente delimitado que son del crimen organizado, que es del narcotráfico, 24 víctimas. ¿Por qué no las ha traído la PGR? Esa es de su incumbencia total. En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 4498, tras una investigación en Juárez. Fueron, en este caso, 8 recomendaciones las que se incorporaron en la recomendación 4498. De estas, 7 dirigidas al gobierno del Estado y 1 al gobierno municipal. De las 7 dirigidas al gobierno del Estado, 3 no fueron aceptadas y se referían al fincamiento de responsabilidades hacia aquellos servidores públicos del Estado que habían incumplido con la función de procurar una justicia adecuada a los familiares, en su caso, de las víctimas de homicidio. Hoy día estamos hablando de 200 mujeres más, por lo tanto es que hemos nosotros abierto una nueva queja, ¿verdad?, para el fin de no estar limitados por la queja de hace 5 años, la recomendación de hace 5 años, que en muchos sentidos ya sería extemporáneo su cumplimiento. Inició en enero del año 2003 una investigación especial sobre el tema y formulamos diversas propuestas, tanto al gobierno federal, al estatal, como al municipal. Estas se circunscriben a 2 vertientes básicamente. Por un lado, el tema de la prevención del delito. Nos parece que es fundamental que se establezca en el municipio de Juárez, Chihuahua, un esquema de prevención del delito que permita evitar que haya una muerta más en las condiciones en las que se han dado en los últimos 10 años. En segundo lugar, que se establezcan los lineamientos necesarios y suficientes para investigar de una manera suficiente los homicidios y desapariciones de mujeres que hasta entonces se habían presentado. Y por otra parte, también hacemos una propuesta muy clara en el sentido de que se establezcan las condiciones necesarias para establecer medidas que garanticen la reparación del daño a aquellos familiares de víctimas de homicidio o desaparición
que no han recibido, en su caso, la justicia a la cual tienen derecho. Al omitir actuar con la debida diligencia, los servidores públicos del Estado mexicano, tanto del ámbito federal como estatal y municipal, conculcaron los derechos humanos en perjuicio de las víctimas de homicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua, de sus familiares y de la sociedad en general. Así también se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de las personas que inicialmente fueron acusadas de la comisión de diversos delitos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han estado muy interesadas y muy pendientes en el tema de los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez. Para ello, previamente a la visita de Marta Altolaguirre estuvo en nuestro país un relator sobre la independencia y trabajo de los jueces, Dato Param Kumaraswamy. Él pudo reportar claramente ante las Naciones Unidas cómo existía un clima de impunidad en el municipio de Juárez, Chihuahua. En agosto del 2003, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, visitó Ciudad Juárez. Tuvimos reuniones de trabajo, inclusive con la señora Irene Khan, para analizar su informe, su documento, y en su caso logramos concluir que podíamos llegar, en su caso, a conclusiones muy similares. En el documento Muertes Intolerables afirma que las autoridades han fallado en su deber de actuar con la debida diligencia en las 4 áreas que impone el derecho internacional: la investigación de los crímenes, la sanción de los responsables, la reparación a las víctimas y la prevención de los crímenes. Yo, con todo el debido respeto que me merece Amnistía Internacional, ¿verdad? Porque es una institución, un organismo muy serio, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una cuestión, un trabajo que se maneja de manera internacional, ¿verdad? Yo diría que no es muy justo su dictamen, que no estoy de acuerdo con las recomendaciones que ellos emiten, ¿verdad? La participación de las instancias internacionales de derechos humanos me parece una medida fabulosa, porque incluso ayudó a poner en los ojos del mundo un problema que había sido desatendido por muchos años. Entonces creo que se empieza a generar algo, pero es apenas el inicio. Empiezas a entender o a tratar de entender que es una desaparición. Y empiezas como a brincar del hecho de sufrir y de pensar para pasar a las acciones, es decir, ¿qué hago? Cuando no la encuentro en los hospitales, ni en las clínicas particulares, ni nada, empiezo a hablar a las estaciones de policía, porque aquí es muy común que hagan realadas y levanten a los jóvenes sin investigar nada. Y son cosas que culturalmente también te retraen de ir a hacer una denuncia y te detienen, te cuestionan. Porque de eso estamos hechas las mujeres, finalmente, ¿no? De cuestionamientos y de culpas y de cosas así, ¿no? Además era una hija, pues ¿dónde diantres la dejaste, no? El primer volante lo hizo mi hijo, donde se refería, puso de encabezado amada persona. Nosotros, desde que desaparece Sagrario, estaba llena de gente, llena todo el patio, había mucha gente de toda la comunidad. Nosotros repartimos como alrededor de 4,000 volantes. Nosotros pegamos por todas partes de Juárez. Miramontes, un día yo le pregunté que si cómo podría hacerle para sacar volantes, para hacer pesquisas, y me dijo que si mi hija no le había pasado nada, le podía pasar. Nosotros no comíamos, duramos 2 días que no nos bañamos, entonces era una cosa muy fea. Yo no quería que se hiciera noche, yo no quería que se hiciera noche porque yo quería seguir buscando. Yo en la noche, yo corría alrededor de la casa y le gritaba con todas mis fuerzas. Yo quería que ella me oyera, que ella me escuchara.
En la noche yo aprovechaba la noche así. Yo decía, en la noche está tranquila, no hay ruido. Yo veía las montañas tan enormes que decía yo, ¿dónde la hallo? Si están muy grandes, está muy lejos. Paso del Norte, Ciudad Juárez, Río Grande, Río Bravo, La Línea, El Puente, La Frontera. En esta ciudad era de mujeres desde la prohibición del licor. Las mujeres se veían mucho en los bares y en las cantinas porque como no se veía el licor allá, ellos venían a buscar el licor que se consumía en la frontera. Como frontera es una vida completamente diferente. Tránsito obligado de mujeres y hombres del sur al norte. Hombres y mujeres nómadas que se han visto obligados a emigrar. Es muy importante entender que una ciudad que está compuesta por más de la mitad de mujeres tiene que tener prioridad en asunto de mujeres. Se calcula que 300 migrantes llegan diariamente en busca de mejores oportunidades de vida. Es la ciudad más poblada del estado de Chihuahua. Su caótico crecimiento ha propiciado que los nuevos residentes se hacinen en colonias que carecen de los más elementales servicios urbanos. El transporte colectivo, conocido como ruteras, es deficiente. No solo eso, conductores y trabajadores de las ruteras han sido involucrados en las desapariciones de mujeres. Bueno, ella de aquí agarraba la ruta 10, entraba a las 6 de la mañana. Ella se iba de aquí a las 4:30, bien temprano. Mi hijo le echaba la ruta de aquí, pero ya como veíamos que ya estaba más amanecido en el centro, ella de ahí ya la agarraba sola. Nancy Villalba González fue secuestrada el 18 de marzo de 1999 por el conductor suplente de una rutera. El chofer la desnudó, la violó, la estranguló y la dio por muerta. Nancy sobrevivió al ataque y denunció al agresor, Jesús Guardado Márquez, alias El Tolteca. La víctima lo señaló tal cual y todavía no le pueden dictar sentencia. ¿Qué te quiere decir eso? Incompetencia, pésima integración de expediente, falta de seriedad y algo más allá. Instaladas desde los años 60, las maquiladoras encuentran su mejor momento en los años 90. Mujeres de Durango, Zacatecas, el sur de Chihuahua, Veracruz y otros estados abastecen de mano de obra barata a una industria que se autodefine como de calidad impecable. El boom de la industria maquiladora fue en 1996, donde empezó seriamente a establecerse una demanda de personal a contratar. A pesar de la reciente crisis, Ciudad Juárez concentra el mayor número de maquiladoras en el país. Aquí se encuentran corporativos que forman parte de las 100 más importantes exportadoras e importadoras de México. Las que integran la Asociación de Maquiladoras, las 160, es donde tenemos las firmas más relevantes de las que están establecidas aquí en Juárez, como es Delphi, como es Lear Corporation, como es Philips, como es Toyota, como es Yasaki, etcétera, etcétera. La conformamos 200,000 trabajadores. Predominan los contratos temporales regidos por los reglamentos internos de trabajo. Muchos trabajadores ingresan a las plantas mediante agencias de colocación. Los derechos laborales son prácticamente inexistentes. Yo creo que los menos culpables pueden ser los maquiladores, porque las maquiladoras han puesto sus condiciones que el gobierno les ha aceptado todo. Ya no se les pide la toalla sanitaria, que eso se logró con una visita de Human Rights. Se hacen contratos de 3 meses ahora en muchas maquilas. Entonces, si sale
positivo, pues ya no le renuevan el contrato. Entonces todo esto está muy viciado. Las maquiladoras deberían haber empezado con jardín de niños, con casas cerca de las maquiladoras, con todos los servicios, y los fueron quitando y el gobierno fue cede y cede y cede. Reciben pocas prestaciones, media hora para comer, y en algunas empresas obtienen bonos de puntualidad, aguinaldo, y en el caso de las mujeres, tiempo para la lactancia en horas de trabajo. El paradigma era contratar mujeres porque eran más dóciles, era más fácil administrarlas. La diferencia entre ver que había 2 o 3 hombres solamente y había 200, 300, 400 mujeres en el lugar de trabajo era sumamente avasallador, ¿no? Para uno como hombre. Teníamos antes un 60-40, 60% mujeres, 40% hombres, a lo que estamos hoy en día. Estamos hablando de un 51% contra un 49% de hombres. Nuestras mujeres que trabajaron con nosotros vinieron a culturizarse industrialmente y sus responsabilidades empezaron a cambiar, a equiparar el sustento también junto con el marido. Y esos cambios y esos ajustes los podemos ver inclusive en las empresas donde el marido trabajaba en la mañana y la esposa trabajaba en la tarde y cómo llegaban y cambiaban el niño. A pesar de la falta de organización, se han emprendido luchas para mejorar la seguridad de las obreras. Actualmente la AMAC ofrece el servicio de transporte a los trabajadores. Pues los fulanos, los hombres. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque no tienen otra cosa que hacer. Y esto fue porque se encontró en principio, si recuerdan ustedes, algunos choferes de ruteras estaban involucrados en el asesinato de estas mujeres. A pesar de que no se cuenta con una estadística confiable, se sabe que muchas mujeres asesinadas o desaparecidas trabajaban o fueron a solicitar trabajo en una maquiladora. Cuando menos 30 de las mujeres asesinadas trabajaban en la maquila y 4 habían laborado en la compañía Philips. A Claudia Ibet, en la empresa Lear, se le impidió checar el reloj de entrada. Por 2 minutos, porque ella entraba a las 3:30 y me imagino que ha de haber llegado como 25 para las 4. Pensamos que se había quedado trabajando porque en veces se quedaba hasta otro día. Y a lo más que podía llegar aquí era a las 7 de la mañana. Bueno, Sagrario trabajaba junto con mi esposo en el turno de la noche. Por razones legales a ella la cambiaron al turno de la mañana, porque dijeron que ya no les permitían tener menores de edad en el turno de la noche. Muchas de las obreras de la maquila son mujeres solas. Protección para todo el mundo, pero más para las mujeres. Hijas, madres y jefas de familia que cargan con la responsabilidad completa del hogar. Ella trabajaba en Plásticos Promex, pues no le quedaba de otra. Cometió el error de embarazarse muy joven, entonces tenía que sacar adelante a sus hijos. Los familiares de las víctimas no han contado con apoyo de los empresarios para la búsqueda de sus hijas, mucho menos con la voluntad para proteger a los huérfanos. Sí se da un apoyo voluntario a la familia por parte de la empresa, pero no nada que se haya definido porque la ley lo marque así, no se ha hecho de esa forma. En lo que nos apoyó fue en que permitirles a ellos que faltaran todos esos días mientras se encontraba ella. No pagaron el funerario, lo pagué de ese dinero que me dieron. Un caso excepcional lo constituyó el empresario juarense de Plásticos Promex. Cuando la encuentran, él sí estaba muy enojado porque fueron y se las aventaron ahí. Le encontraron enfrente de su trabajo. Entonces es cuando él ofrece una recompensa, me acuerdo que ofrece una recompensa de $15,000, que la recompensa al final subió a $25,000. Difícil averiguar el grado de hostigamiento y agresión sexual a las trabajadoras, pero no hay duda de que esto se presenta constantemente. Se detectaron en una plática 12 casos muy fuertes de violencia sexual y doméstica y nos pidiéramos que fuéramos a darles terapia. Entonces se les dio a esas 12 personas la terapia dentro de la fábrica. Entonces ha habido apertura para Casa Amiga. Bueno, porque ellos no quieren que hablemos de derechos laborales. Bueno, pero hablamos de derechos de la mujer, ¿no?
si se va empoderando la mujer, pues lo demás sale por añadidura, ¿no? Obviamente, existe como en todas partes del mundo el acoso sexual. Desde el momento en que se establecen maquiladoras, se establece una maquinaria de consumo de cuerpos, es decir, trabajadores que vamos a desgastar porque los podemos sustituir por otros inmediatamente y que además van a ser la carne que va a alimentar una economía global. Humillante y abusiva, la intocable impunidad, los huesos en el desierto muestran la cruda. Ellas también trabajaban en los bares y centros nocturnos o simplemente acostumbraban bailar en estos sitios. Hay una invasión de mujeres en la noche juarense. Esto ya es un indicador, una amenaza muy fuerte contra el sistema patriarcal. Y claro, la sociedad juarense, con este espíritu muy contradictorio, conservador, empieza a verlas como las maquilocas, ¿no? Las locas que vienen a enloquecerse más con la vida nocturna, con los antros, con todo eso, ¿no? Entonces sí se empieza a crear todo un estigma alrededor de las mujeres de la maquila, porque además se les identifica también con, digamos, con la prostitución, ¿no? La mujer ha ocupado entonces el papel de cabeza de familia, pero también ha ocupado la noche como, digamos, un sujeto que es capaz de hacerse cargo de su propio placer. Hay mujeres de los table dance que se van a las maquilas para conseguirse los clientes. O sea, es así como un fenómeno inverso. Antes de que a Ciudad Juárez le quitaran la noche, los antros cerraban a las 6 de la mañana. Con la actual legislación, salir del antro a las 2 de la mañana es de vida o muerte. Esa muchacha tenía 2 meses de haber entrado a trabajar allí era bailarina. Y Silvia ya tenía rato que ella iba allí a vender su mercancía. Y las bailarinas no iban a hablar de las personas que se las llevaron, porque ellas temían a que ella les pasase algo. Como dijo una de ellas, dijo, yo si yo voy a hablar en contra de Silvia, porque si yo hablo me van a matar. Los espacios de diversión, particularmente los nocturnos, han sido por tradición reservados a los hombres. En estos, las mujeres son simples objetos de deseo, aunque hay algunas mujeres que, al igual que los hombres, se han apropiado de esos espacios para disfrutarlos sin importarles el peligro que representan para ellas. Ya se nos quitó lo macho o nos falta dignidad. Placer y violencia, por lo tanto, son dos partes del mismo fenómeno. La mujer tiene derecho al placer. La mujer tiene derecho a la noche y la mujer tiene derecho a su construcción sin necesidad de depender del hombre. Y es en el fondo lo que está pasando en la violencia en Juárez. Prostitutas que fueran tienen derecho a la vida. Y tienen derecho a decir, yo no quiero nada contigo. Y no me puedes obligar a tener sexo contigo. Vienen y me dicen, Esther, consígueme trabajo, no quiero irme a la barra, dicen ellas. Ya saben lo que les espera en la barra. La economía globalizada de la frontera permite el tráfico ilegal de todo tipo de mercancías. Familias enteras dedicadas al narcotráfico, drogas vendidas al mayoreo o al menudeo, autos chuecos y todo tipo de fayuca. Esta economía sienta las bases de una normatividad colmada de ilegalidad. Estamos hablando de negocios de tráfico de personas, estamos hablando de negocio de prostitución infantil. Los primeros que los pisotean son los policías, son los que están más cerca de ella, las obligan a tener sexo en las patrullas para no ponerles un poco de droga, las dominan por medio de la parte emocional. Te voy a llevar a la cárcel, si no tienes relación conmigo te vas a estar allí, y los niños se quedan solos, prefieren atenderlos. En la sombra de la noche, las calles tienen dueños, las bandas, los secuestradores, la policía
y otros personajes se han apropiado de ellas para hacerlas su negocio particular. Aquí las mujeres tienen que andar con el viejo, porque si no... En la sombra de la noche se encuentran el narco, el pollero y el migrante, la obrera, el policía, el gringo, el cholo, el punk, travestis, traficantes, adictos, estudiantes, prostitutas, padrotes, depravados, sádicos, perversos y asesinos. Hay una señora que llama y dice que ella ve cuando se están llevando a una jovencita, la están golpeando y que la jovencita está desnuda de la cintura hacia abajo y que nomás se le alcanzan a ver sus calcetines. Ella llama al 060, el 060 acude como 2 horas y media después de que ella llamó. Incluso se oyó el rumor de que habían visto a una jovencita correr desnuda y que la suben al carro. Al otro día encuentran a mi hija. En la sombra de la noche, la muerte acecha. Quebrar a las mujeres, aunque sea solo en el baile. Que hay varias miles de muertas en panteones clandestinos, muchas desaparecidas que me resisto a creer. Es el reclamo del pueblo que lo averigüe la ley. Es el reclamo del... De acuerdo a la autopsia, mi hija debió haber muerto entre las 10 de la noche y 12 de la noche de lunes, que la señora dice ver que están golpeando a la jovencita. Mi hija reconocí la ropa que llevaba, tenía su blusa puesta, la que ella se llevó puesta. Sentimos mucha tristeza que siendo mi única hija, pues que muriera en esa forma. Me dijeron en la policía, venga a reconocer un cuerpo que apareció, a ver si lo reconoce. Nada más que está incompleto, tiene que estar preparada. Y ya no tenía carne desde su cabecita hasta sus rodillitas, ya no tenía. Y me acordé que la había mordido un perro y tenía carne en sus chamorritos todavía. Digo, mire, ahí está la cicatriz. Dice, sí, dice, nada más que eso no es suficiente, tenemos que mandar a hacer un examen. Y al año volvió el resultado, supuestamente. Y me dijeron, salió negativo, señora, no es su hija. Mandaron a hacer el examen otra vez, como dice mi esposo. Pero ahora lo mandaron a hacer a Tamaulipas. Y ya nos dijeron que era positivo. Ya me entregaron el cuerpecito. ¿Ya le hicieron ustedes eso? Sí. Sí, después de 5 años con... 6 meses. El 6 y 7 de noviembre del 2001, en un antiguo campo algodonero frente a Alamac, aparecieron 8 cadáveres más, en plena ciudad. Las autoridades se apresuraron a identificar a las víctimas y encontrar culpables. Hallaron el gafete y la electoral de ella, como que fueron y los aventaron. Y esas son las evidencias que tienen. Nos llaman para... Bueno, algunas para identificar el cuerpo, porque hay algunas que todavía no saben si en verdad son sus hijas o no. 5 de los 8 cuerpos encontrados no han sido ratificados plenamente por los exámenes de ADN. La misma prueba dio positivo en el caso de Brenda Esther. En el caso de Claudia Ivette, el examen de ADN resultó negativo, a pesar de que Josefina González reconoció las ropas. Y a Benita, madre de Laura Berenice, los resultados del ADN le fueron entregados en el programa de Cristina. Los resultados fueron que sí, que es tu hija. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos levantamos y nos abrazamos todas? Vengan, si todas somos mujeres, véngase para acá, véngase para acá, véngase para acá. Y ojalá pudiéramos abrazar a todas las que están en vigilia. Y Claudia no tenía nada, era pura osamenta, y la otra hija de Benita también. Pero dice el doctor ese que no tenía nada de tejido, nada. Y le digo, pues que para mí era venta de órganos. Porque a las demás se le arrancaban el cabello
y a Claudia no se lo quitaron. Días después del hallazgo, se inauguró el Foro Internacional Mujeres Trabajadoras en contra de la violencia a la mujer. ¿Qué mensaje enviaban los asesinos? Esto corresponde a unos rituales sacrificiales, ¿verdad? Pero que los cometen fratrias de mafias. Y que pues esto tiene que ver exclusivamente con esto, no propiamente porque, vaya, son muertes gratuitas, no es por venderles los órganos, no es por ganar con un video pornográfico, snuff o lo que sea, no, simple y sencillamente porque son rituales que los llevan a ellos a empoderarse. En 1995, el egipcio Abdel Latif Sharif fue aprehendido y acusado de ser el asesino en serie de las mujeres de Juárez. Para entonces, Sharif había abandonado Estados Unidos, donde tenía 14 denuncias por violación y atentados al pudor. La hipótesis del asesino serial encontraba finalmente un culpable. Dijo, ya tenemos la plena seguridad que de su hija es el Cherif, porque el expediente de mi hija lo han rechazado en el juez. Y dijo que iban a buscar otro juez. Poco tiempo pasó para que las acusaciones contra Sharif comenzaran a ampliarse. Se le acusaba de varios asesinatos más. En la actualidad, solo ha sido consignado por el caso de Elizabeth Castro. Fue consignado por un asunto y es por el único por el cual está sentenciado, y aún su caso se encuentra en apelación. Y que la habían visto a las dos con el Cherif. Se le ve inmiscuido en los casos que manejan también como responsables a los rebeldes, ¿verdad? Donde ahí se manejaba que el autor intelectual era el señor Sharif, donde pagaba por cada uno de los cuerpos con dinero, ¿verdad? Y con droga a los integrantes de esta banda. En 1996 se anunció de manera espectacular la detención de la banda de los rebeldes. No, pues dicen que los rebeldes no tienen nada que ver con ella. Pues la policía se la achaca al Cherif. Dicen que el Cherif. ¿Y usted qué cree? Pues yo digo que no. Yo digo que no. Que a lo mejor hasta el hombre es inocente. Sharif fue consignado por segunda vez en 1999 en relación a estos crímenes. Él ha estado en la cárcel desde octubre 3, 1995. Al principio yo pensaba que tal vez sí, él tenía el perfil de una persona capaz por su historia criminal en los Estados Unidos. Incluso yo había escrito sobre eso. Con el tiempo concluí que él no tuvo que ver con los asesinatos de las mujeres de Juárez, para nada. En el 2001, el procurador González Rascón presentó a los conductores Víctor Javier García, El Cerillo, y a Gustavo González Mesa, La Foca, presuntos responsables de los asesinatos del Campo de Algodón. Entre las víctimas se encontraban Laura Berenice Ramos Monarres y Claudia Ivette González. Cuando las encontraron, luego aquí están los asesinos, como chivos expiatorios, porque el Cerillo y la Foca supuestamente trabajaban en esa ruta que agarraba ella, la ruta 1A, pero yo les dije que para mí ellos no son. Creo que los verdaderos culpables del caso de mi hija andan sueltos. Las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades. El abogado del Cerillo, Mario Escobedo Salazar, fue asesinado de manera sospechosa. En el 2003, La Foca aparece muerto después de una sencilla operación dentro del penal. Según relata el escritor Sergio González en su libro Huesos en el desierto, Sharif había insistido en su inocencia.
Desde la cárcel ofreció conferencias de prensa donde negaba los nexos con los rebeldes y acusaba a Alejandro Maynes y a su hermano Melchor de ser el autor y cómplice del asesinato de más de 50 mujeres. Fue el periódico El Paso Times, el primer medio que hizo público el caso de los comandantes que fueron señalados. Cabe señalar que Alejandro Maynes era dueño de bares y cantinas, entre los que se encontraban el Club 15 y Pachangas. Él tenía contacto con unos judiciales que andaban con Alejandro Maynes. Iban y nos decían a nosotros, pues tenemos miedo que Alejandro se las lleve porque ya tiene antecedentes de que él había matado a una bailarina. Yo hablé con José Vasconcelos, un subprocurador federal, sobre este caso. Y le dije, pues tenemos varias preguntas para usted, incluso qué pasó con estos agentes federales. Los culpables son de la PGR y al mes de haber desaparecido ella, se supo que fueron de la PGR y hasta ahorita no han hecho nada. Por eso es que ustedes tal vez no se metan a investigar estos casos, porque tienen gente involucrada en algunos de los asesinatos, como se han señalado estos dos señores. En ese momento sonó el teléfono y les dijo ellos a los agentes, aquí está Jorge, es él. Entonces ellos hablaron con él y él les dijo allí, es que yo estoy en Querétaro, me cambiaron acá a Querétaro y acá estamos. Sí, los transfirieron a Querétaro y luego ya variaron la respuesta un año después. Uno de ellos ya no era elemento activo y el otro, pues quién sabe dónde está. Es claro que no conviene, pues, ¿no? Yo los culpo de negligencia, que ellos tienen líneas de investigación y no las siguen y no están haciendo nada. Ya para 6 años y no saber dónde está Silvia, ¿no? Ahora que no saben dónde están ellos. Los familiares de las víctimas insisten en la participación y complicidad de los cuerpos de seguridad con los asesinos. Desde la muerte de Lardizábal se habló del cártel de policías. Policías estatales, federales, municipales, que en su mayoría trabajan para el crimen organizado, trabajan para el cartel de drogas. Están involucrados en muchos tipos de actividades ilícitas. Bueno, después de que Amado desaparece del escenario, de un escenario así visible, su hermano Vicente Carrillo Fuentes toma el liderazgo del cartel. El predio lo limpiaron al día siguiente de que la encontraron. Yo creo que si hay policías involucrados, llámese del nivel que sea, únicamente los utilizan para llevar y traer los cuerpos. O sea, para llevar a las chicas y ir a tirarlas. ¿Por qué? Porque ¿quién para a una camper? Aun cuando la camper vaya cargada de toneladas de marihuana o vaya cargada de quién sé cuántos muertitos. ¿Quién la para? Seguido hay purgas aquí. Y si se fijan, unas de las narcoejecuciones o ejecuciones del crimen organizado incluyen ex policías. Yo siempre debo decir, y aunque me lleve patas de vivas, pero para mí son los policías. Porque no han encontrado a los asesinos, porque los están ocultando, porque como le dije, están entre ellos mismos. La gente que andaba investigando, él se paraba en el medio del predio y lo volteaba y me decía, mire maestra, para acá está podrido de narcotraficantes, ahora Pradera Dorada. Y luego volteaba y lo decía, mire, para allá está podrido de juniors. Yo no empecé desde cero, ya habían llegado expertos a Juárez, por ejemplo, los perfiladores del FBI que llegaron en 1999 por petición del presidente Ernesto Zedillo. También había llegado Robert Ressler, un funcionario jubilado del FBI, un experto en estos tipos de crímenes y otros. Sacaron algunas conclusiones. La predominante conclusión fue que había por lo menos 2 asesinos en serie
Y eso lo decimos de manera de que 2 asesinos en serie que no están en la cárcel. Sabemos de que es gente de mucho poder, de mucho dinero, y que si no son ellos, el propio gobierno, ellos saben, y ellos los cubren. Entonces por eso no, yo creo que nunca se va a resolver esto. Los mismos nombres que se mencionan en una investigación vuelven a aparecer en la otra y en la otra. Y estas investigaciones fueron ocultadas. Los resultados fueron entregados a superiores y nada se hizo. Mira, no es que mucha gente ha dicho de las familias poderosas. Y o sea, no son los papás, son los hijos, que son los juniors los que estaban involucrados en todo esto. Es una teoría para mí un poco difícil. Por cierto, están saliendo en el periódico Reforma, creo salió todo eso, porque un payaso que trabajaba en el 44 con ellos es el que habló, fue cuando hallaron a Alejandra acá en el campo que está acá, donde está la Plaza de Juárez Mall, que está así de ese lado. ¿Por qué no los investigan? Como le digo, por abajo del agua hay dinero, pero no los investigan. 2 o más asesinos en serie. 2 bandas violentas, algunos narcos que han matado a algunas mujeres con impunidad, pero son casos aislados, pero que son impunes de todas maneras, y un grupo de hombres ricos y poderosos. Una palabra resume lo acontecido en esta década: impunidad. Impunidad que generaliza el miedo y convierte a los juarenses en víctimas y victimarios. Primero que nada, se quitan la presión de la ciudadanía de encima. Ellas se lo buscaron. ¿Quién las traía allá? Entonces la sociedad, en lugar de enojarse con el gobierno, en lugar de ver que ella es una víctima, la vuelve a victimizar. Igual no rompen ese marco de victimización, no le interesa romperlo, porque además le conviene seguir siendo la víctima, ¿no? El silencio es uno de los principales victimarios de esta sociedad. Es decir, el silencio provoca, en primer lugar, que la víctima no hable. En segundo lugar, que la sociedad no diga nada por miedo, ¿sí? En tercer lugar, que los aparatos de justicia encubran las evidencias. De 1993 al 2003 han gobernado nuestro país 3 presidentes de la República, los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y de origen panista el actual Vicente Fox. En el estado de Chihuahua han existido 2 gobernadores, Francisco Barrio, panista, y el priista Patricio Martínez. Con Francisco Barrios. Nunca nos escuchó, de hecho nosotros le cerrábamos el paso con pancartas y todo eso. Cuando él inauguró el puente libre de Córdoba, ahí nosotros nos le arrimamos también con pancartas y simplemente no nos oía, nos ignoraba. 5 procuradores estatales de justicia, 8 procuradores de la Procuraduría General de la República, desde Jorge Carpizo hasta el actual Rafael Macedo de la Concha, 7 investigadores y 8 fiscales especiales para la investigación de crímenes contra mujeres. En fiscalía, cuando estuvo Zuli Ponce, nunca nos trató bien también. Patricio Martínez, la última vez que yo lo vi fue para que me diera en la cara con la puerta de la Suburban. En fechas más recientes, el presidente Fox nombró a Guadalupe Morfín, comisionada especial, y a María López Urbina, fiscal federal especial para el caso de las mujeres de Juárez. El día de ayer tuve la oportunidad de reunirme con las madres de algunas de las víctimas. Pusimos en marcha, en coordinación con los gobiernos del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, un programa integral de seguridad pública. Al mismo tiempo emprendimos una estrategia de coordinación de la fuerza pública con las instancias de ese municipio para reducir la incidencia de conductas antisociales.
A través de este operativo, los delitos del fuero común han disminuido sensiblemente. Pues creo que el presidente Vicente Fox lo puso muy bien, ahora que fueron las madres de algunas víctimas a verlo en Los Pinos. Dijo que a veces hay escasez de justicia en México. Para mí fue una declaración muy cínica, pero muy apropiada, describe muy bien lo que está pasando en Juárez. 11 años después, en junio del 2004, López Urbina y el Procurador de Justicia del Estado iniciaron la investigación por negligencia de 81 servidores públicos, de los cuales 27 formaron parte del gobierno de Barrio Terrazas y 51 se encuentran en activo. Entre ellos destacan Zuli Ponce, Esparza y Ángela Talavera. Este cansancio que tenemos ya de escuchar a los políticos que nos gobiernan decir que no se politice el caso de las mujeres asesinadas. Y esto lo que manifiesta es un miedo a que los demás hagan política. Ellos son los únicos que quieren hacer política. No, señor. Precisamente porque yo estoy siendo violentado y la única manera de dejar de ser violentado es hacer política, por eso tengo que hacer política. La misoginia, los jueces son misógenos. Yo he llevado a muchas niñas, bueno, porque antes no teníamos abogados, ¿no? A muchas niñas que han sido víctimas de violación las he visto y he visto cómo las martirizan los jueces encargados de dar la justicia. A pesar de que las autoridades sostienen que el problema estadísticamente va a la baja, los asesinatos continúan. La aparición de 3 cuerpos en la región denominada como Cristo Negro y 5 muertas más en el 2004 volvieron a cuestionarnos de manera implacable. Estamos demostrando a los asesinos, a los delincuentes, que la ciudad es nuestra, no es de ellos. Eso es lo que queremos. Los problemas de inseguridad y justicia social obligaron a la sociedad civil a dar una respuesta a través de movilizaciones y foros locales, nacionales, binacionales e internacionales. Si ya nos habían amenazado, ¿verdad?, por hablar de ello, pues entonces extendiéndolo sería muy difícil que amenazaran a toda la República, ¿verdad? A pesar de los logros, cabe preguntarse, ¿hasta dónde es legítimo que algunos de estos organismos no gubernamentales estén directamente ligados al gobierno y se sigan autonombrando representantes de las madres de las víctimas? El ser directora no es tener una mordaza. Eso no quiere decir que se van a callar. Diferenciar entre las ONGs que sí reciben recursos del extranjero y del gobierno, y las ONGs que, bueno, ahí también tengo que decirlo, rompiendo prejuicios, se ha negado rotundamente. En esta década de lucha, las ONGs han logrado captar la atención mundial. Sin embargo, en este proceso, las madres de las mujeres asesinadas han sido, en no pocas ocasiones, desplazadas. El protagonismo, fincado en el dolor de las familias, ha provocado desconfianza y malestar. Lo que quieren es brillar nomás para sus fines políticos. Eso también está haciendo ahora. Uno lo sabe, aunque uno no se meta, mientras conmigo no se metan, hagan lo que les dé la regalada gana. Pero también están cooptadas y contaminadas por toda una serie de, sí, efectivamente, profesionales que no las profesionalizan, no las capacitan para ser autogestivas, para fortalecerse, para empoderarse. A pesar de ello, las madres han logrado un liderazgo auténtico, reconocido por la sociedad. Yo me puse a pensar, ¿verdad?, de que aquí en el Poleo no teníamos nosotros en ese entonces electrificación. Me puse a pensar en el riesgo que realmente corrían mis otras hijas que trabajaban de noche y las demás muchachitas. Y es donde yo me involucro. No había ni cupo ni espacio. Entonces empezamos nosotros viendo que se quedaron muchos niños fuera. Empezamos primeramente a solicitar ante la Secretaría otro jardín.
Y es lo que nosotros queremos aprovechar como equipo, como grupo, de que esos niños aprendan cosas mejores, cosas buenas, como compartir con las niñas. Las demandas de las ONGs se han centrado en 3 aspectos fundamentales. Primero, la creación de instancias eficaces de procuración e impartición de justicia y el enjuiciamiento político a los representantes del gobierno. La justicia la vamos a obtener. Aparte de la necesidad de justicia, el que se castigue a los funcionarios que no han hecho nada y que han permitido que esto se siga reproduciendo. No solamente el tipo que estaba preso tenía que pagar por ello, porque yo creía que quien me recibió en su momento y no me atendió, porque yo creí que quien la tuvo que buscar en su momento y no la buscó, también tenía una corresponsabilidad importante que tenía que pagar. Cuando yo hice eso, pensé en que todo esto podía cambiar. La solución es muy sencilla, hay que encarcelar a los responsables. Es la única manera de poner un paro a los asesinatos. Requiere voluntad política y hasta la fecha no la veo. Si un grupo heterogéneo, que se supone que, entre comillas, están saludables mentalmente, es difícil. Imagínense acá donde estamos hablando de que muchas estamos dañadas psicológicamente. Anunciaron la intervención federal cuando mandaron un número elevadísimo de agentes federales para prevenir, ¿verdad?, la delincuencia. Y que bueno, de todas formas nosotros nos dábamos cuenta de que este asunto pues tampoco se resuelve con prevención. Segundo, la implementación de métodos científicos para la investigación, personal competente y calificado y apoyo de laboratorios especializados para la realización de exámenes de ADN. No establecieron en el predio por donde la subieron. Una. No hicieron el croquis de levantamiento del cuerpo. No mandaron a analizar el bolo alimenticio, no mandaron a analizar el semen, el vello púbico, el material orgánico que había en sus manos, el material que había en las calcetas, la mancha que había en la cobija. La autopsia dice que estaba amarrada con cintas de zapatos. Ella tenía esposas y ahí están las marcas de sus manos que no dejan mentir, ya está la fotografía. Eran esposas y tampoco lo maneja. Tercero, que en la investigación de los crímenes intervengan instancias federales, binacionales e internacionales. Sin dudarlo, se propone llegar hasta la Corte Penal Internacional. Nosotros habíamos pensado, de manera ingenua, si quieres, el poder llegar a la Corte Penal Internacional. No vamos a cejar en ello. O sea, queremos fortalecernos, queremos ser un grupo más fuerte para poder luchar con todas, ¿verdad?, y con dignidad por los derechos humanos, por la vida, ¿verdad?, y porque se resuelvan cada uno de los casos que están pendientes. Hemos convertido este problema en un problema internacional de derechos de lesa humanidad, porque así son crímenes de odio. Finalmente, el movimiento de las mujeres demanda el respeto hacia ellas, porque cambie la actitud misógina que predomina en las instituciones como en los representantes de la ley. Queremos cambiar la conducta patriarcal que rige en todo el mundo, pero principalmente en esta frontera. Queremos que los adolescentes, las niñas y los niños sean respetados. Se burlan del dolor de uno. Y pues será porque es uno pobre, que no ponen en práctica la justicia como es debido, porque yo me he dado cuenta que todas las muchachitas que se han perdido son de la misma calidad de uno, el pobre. ¿Cómo no se ha perdido una rica? Que tampoco se lo deseo, ¿verdad? Pero ¿por qué nada más a uno de pobre? Sí, ha habido muchas amenazas. Algunas de las madres les han hecho llamadas telefónicas. Yo decía, a estas horas me están hablando, y yo colgaba. Como en el caso de acá del poleo, cuando retiran la postería eléctrica,
Ellos llegaron golpeando, agrediendo, insultando. Entonces ya en la segunda ocasión que a mí me suben a la camper, ya me suben como un animal, me agarran y me avientan desde la puerta de la camper hasta allá. Ha habido amenazas directas de muerte hacia mi familia, sobre todo. Ha habido persecuciones en vehículos. Me atacaron 3 personas que yo iba caminando por ese callejón cuando me agarran por detrás. No nos podían hacer algo más feo porque hubo testigos. Yo le digo a la señora que ellos a fuerza tienen que bajar por aquí porque es la única bajada, es la única salida del poleo. Cuando ya nos traigan de regreso, que ya nos lleven, que le gritemos a la gente que vamos en esa camper. Fue un mensaje que vino de 3 policías de Juárez, una persona que me dio el mensaje, que también se le avisó al FBI. Esa persona también fue y habló con el FBI sobre esto y ciertas llamadas que había recibido. Incluso porque me lo pidieron otras personas, hice una denuncia con la policía de El Paso. No me da vergüenza por lo que me detienen, por lo que me meten. Ese día llegaron ahí un grupo de la Iglesia Católica y nos decían que si queríamos hacer oración, que si queríamos rezar algo. Y incluso yo no acepté porque es cuando yo digo, híjole, ¿dónde está Dios, verdad? Yo le digo a mi esposo, a mis hijas, pues si dicen que Dios se apareció, hizo ver a los ciegos, hizo andar a los paralíticos, le digo, porque simplemente no se aparece cuando se va a cometer una cosa así, ¿verdad? Tan fea como son los crímenes de mujeres. Me dice, mi hija, vinieron a buscarte, que vayas y te lleves la foto de tu hija, de Silvia, dice, para que identifiques el cadáver. Digo yo, el cadáver de Silvia, le dije, pero pues si Fiscalía a mí no me ha hablado, ni me ha mandado un citatorio, que ahí te esperan en el Hotel Lucerna. Entonces dije, en el Hotel Lucerna, le dije, ¿yo qué voy a hacer al Hotel Lucerna? Yo ya me sentía muy nerviosa, intranquila, no me sentía a gusto, empecé a llorar y decía yo, pensaba, que me van a matar, porque me citan en un hotel, me quieren desaparecer igual que a Silvia. Y ese era el miedo, el temor. Dios es el único que nos puede hacer justicia. Porque aquí no hay justicia. Justicia, que se me haga justicia. Me abrazaba de cuando llegaba y no luego. ¿Quién te quiere, mami? Dice. Yo creo que Dios nunca nos ha abandonado, ¿verdad? Hubo, como le digo, esos momentos de desaliento, pero yo la fe no la pierdo en Dios y sí le he dicho, ¿dónde estás? Tengo el Cristo de Sagrario que traía en su caja, lo tengo allá adentro en un altar, y yo sé que Dios existe. Ella me pidió que cuando ella muriera yo la cremara y sus cenizas las esparciera en el mar. Una fuerza ciudadana importante que surja a partir de una gran indignación por las condiciones deplorables de vida que tenemos no solo las mujeres, sino en general las familias en Juárez. Nada va a cambiar. Sí se puede transformar. No podemos dejar las cosas así como están. Hay que transformarlas. Yo personalmente no pienso que este superpoder sea invencible.
No creo, nada es invencible, todo es histórico, todo se transforma y nosotros tenemos en nuestras manos esa transformación histórica. Faltaríamos a la verdad al decir que las mujeres asesinadas eran solo mexicanas y venían del sur. Entre las víctimas también se encuentran algunas extranjeras, como Hester Van Nierop, de origen holandés, y otras 10 norteamericanas. Empezó aquí en Ciudad Juárez, ya siguió en Chihuahua, y ahí va, la cadenita. El riesgo de que el fenómeno se extienda a otras regiones y países es inminente.